Hoy es miércoles 12 de noviembre del año 2025. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde con una oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento, egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspirarnos en urgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los mediums, a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente el espíritu de Genaro Valladolides, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el libro Yo soy la verdad, de José Antonio, espíritu, medium Jorge Berrío Bustillo. Nos toca numeral 25, página 86. Identificación con Dios. Yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Palabras profundas expresa este versículo que confunde a aquellos que ignoran la evolución espiritual que hay que lograr para llegar a la perfección. Dios no es humano y tampoco es espíritu, es más que esos estados creados por Él. Cuando el maestro enseña que Él y el Padre son uno, su significado no es que Él es Dios, hecho carne, no. Es el grado de armonía que mantenía con el Padre. Por ser Él un espíritu de una pureza aún incomprendida, que venía de un estado trascendental e inmaterial, que su amor abarcaba a todos, con comprensión, tolerancia y afecto profundo. Él es el único espíritu puro que ha venido a la tierra y su mensaje era que comprendiéramos las leyes que rigen el mundo real, que es el mundo de las causas, llamado por Él. El reino de los cielos, que es el mundo objetivo, y el que crees que es el real, es el subjetivo. Los sentidos materiales que dominan al hombre encarnado en mundos como la tierra, le hacen interpretar desde su óptica materialista lo que su inteligencia, emociones y sentimientos perciben. Por eso hay tantas corrientes del pensamiento que se basan en hechos, pero no en el significado profundo de las causas. Hoy, el Maestro Jesús nos invita a trabajar en el progreso espiritual por alcanzar, que son los parámetros morales dejados por Él, dándonos los ejemplos de que sí, es factible llegar a lograrlos dentro del proceso reencarnatorio, porque una existencia por tiempo y oportunidad no alcanza a educarnos en las verdades reales que están grabadas en nuestra conciencia. Muchos seres no pueden imaginar cómo se da este puente de sintonía entre el alma, la conciencia y Dios, que sí lo tenía el Maestro amado, por eso enseñó que Dios y Él son uno. Intentemos ser mejores, aprendiendo a autoobservarnos y replantearnos aquellos que podemos modificar con nuestro libre albedrío. Hazlo ahora, estás a tiempo. Si no inicias, no sabrás la felicidad de intentar vivir sumergido en el amor de Dios. 26 obras divinas. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 10:38. Creed a las obras que Él realizaba
provenían de Dios que les envió, demostrando la humildad y su grandiosidad espiritual, porque Él podía haber dicho, creed en mi obra, enseñando así que todo depende de Dios y pertenece a Él, y que solo somos los instrumentos de su voluntad. Cuando el hombre llegue a ese nivel de ser instrumento de la voluntad divina, con conciencia despierta de esa realidad, podremos decir que habrá alcanzado el nivel de mansedumbre y humildad. El Maestro lo enseñó a los discípulos que lo aprendieron y se convirtieron en hombres y mujeres que hicieron la obra de Dios sobre la faz de la tierra. Hoy, que te ilumina la doctrina espírita, comprende tu rol en la gran tarea de renovación que vive la humanidad para que realices las obras de bien que tu alma debe lograr como discípulo que actúa con fidelidad a Jesús y a Kardec, y así realizará las obras de transformación que Dios hará a través de ti, para que sirvas de ejemplo a la humanidad. Hay una necesidad muy grande de la presencia de Dios en los corazones. Sin embargo, muchos están cansados de las religiones que emocionan el alma, pero que no educan para el buen vivir como encarnados y desencarnados. Más bien, se detienen en el bienestar, la prosperidad material y se les olvida prepararlos para ese viaje inevitable hacia la vida inmortal. Por eso, prepárate, con el conocimiento estructurado en la razón para que logres transformar tus creencias, alcanzando una renovación interior y así desarrollar tu trabajo espiritual de conducir el rebaño hacia el buen pastor. Muchas serán las obras que Dios manifestará en ti para conducir almas hacia Él. Nunca pienses que eres tú, sino el Padre a través de ti. No dudes de tus potencialidades, confía en ellas. Porque si Dios cuenta contigo en esta hora de renovación moral, es porque sabe lo que tienes y puedes realizar. Y logras sintonizarte con Él, te acrecentará tus potencialidades y hará obras maravillosas porque es Dios en ti. Lógralo. Es tu momento de decisión. No la aplaces. Porque las oportunidades pasan y los resultados de tus triunfos o tu desidia los vivirás. Número 27. Iluminación interior. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Juan 11:10. La iluminación interior es una conquista por alcanzar para llegar a la plenitud. La conquistamos a través del autoencuentro con el ser real que somos, espíritus inmortales que traemos una carga de debilidades y fortalezas. Con el autoencuentro, ese viaje interior necesario para descubrir las potencialidades del alma y valoramos, aunque con imperfecciones, pero conscientes de lo que somos en verdad. Cuando entramos en la luz del conocimiento que transforma, la conciencia trascendental alcanzada no se equivoca, no tropieza en las decisiones desacertadas, porque está en conexión con la luz divina. En la Tierra hay muchas filosofías y corrientes diversas de pensamiento. Sin embargo, pocas iluminan al ser humano porque no despiertan ni motivan el crecimiento de los sentimientos, solamente activan la razón. La razón sin sentimientos es peligrosa, porque no valora la vida ni a las personas ni lo circundante. Es impositiva, intolerante, se satisface en el poder, se identifica con el vencer sin pensar en los que atropella por lograrlo y por eso se equivoca, comete errores, es decir, se tropieza con la voluntad divina y altera su trasegar evolutivo fuera de las leyes divinas. Tú, que crees en la doctrina espírita, comienza el proceso de iluminación aprendiendo primero a orar y después a hacer meditaciones reflexivas para no sentir culpas ni malestares en ese autoencuentro realizado, sino comenzar a trazar estrategias de comportamiento que logren controlar lo que antes satisfacía tu ego, pasiones y defectos, sin importarte los resultados ni las causas y así alcanzar el estado trascendental de vivir en armonía con el bien practicado y vivenciado en los actos de amor a la vida y al prójimo. Cuando te sientas que estás en la iluminación, ten cuidado, porque es el ego que te está distrayendo de las verdaderas conquistas. El que está iluminado no se siente que está en la luz, sino que hace sentir a los demás su luz, transmitiendo paz y armonía donde quiera que se encuentre.
El trayecto por recorrer de los que dormidos están hacia la iluminación interior es arduo. Solo la perseverancia que da la fe irá paso a paso, pero con firmeza, alcanzando la felicidad de entender y comprender la verdad y vivificarla en actos y acciones. Recuerda lo que hoy ves inalcanzable. Si perseveras, mañana te darás cuenta de que lo conquistaste. Cultiva una fe sólida, basada en la razón y en el corazón. Lágrimas, numeral 28. Jesús lloró, Juan 11:35. Las lágrimas lavan las heridas del alma. El Maestro dio ejemplo de que amaba a los amigos, Lázaro, Marta y María, con profundo amor. El dolor de las hermanas ante la partida del hermano y amigo le hace sentir que contaban con él. Y en el momento más necesario no estaba el amigo de corazón que era Jesús. Los amigos verdaderos de Betania vivían el momento más difícil de sus vidas y él se conmovió viendo y sintiendo el dolor y sus ojos se llenaron de lágrimas del más puro amor, demostrando solidaridad y afecto. Sin embargo, después del choque emocional, ora y se da cuenta que no está muerto el amigo. Solo dormía en trance letárgico, profundo, que únicamente con su oración intercesora podría despertarlo. Y así lo hizo. Lo despertó trayendo de vuelta al amigo que, por sus conquistas morales, cambió su expiación por un nuevo comenzar. Y el Maestro le ayudó, no se quedó solo en las lágrimas. Así se debe actuar hoy. Hay muchas situaciones dolorosas y difíciles sin solución. Ahí es donde debemos actuar con comprensión y apoyo fraternal para dar aliento y consolar. Un corazón que comprende, llora junto a los que lloran, pero sin reclamos ni quejas. Siente el dolor, pero no se queda en el dolor. Transmuta los sentimientos del dolor a la esperanza, de la incertidumbre a las respuestas y de las lágrimas al consuelo. Todos lloramos en un momento determinado porque el alma necesita lavar las heridas. Cuando no se hace esa catarsis, el corazón se sensibiliza y el ego se muestra indiferente ante las necesidades y vacíos que dejan los sufrimientos, enfermedades y desafíos en el ser. Las lágrimas son buenas y pueden ser de alegría, dolor, solidaridad y afecto. Una despedida, el triunfo, el logro de los que amas, en fin, tantas situaciones que alegran y llenan de emoción. No te aísles de ese momento porque tu alma necesita sentir ese movimiento de sentimientos para tu despertar espiritual. Sé solidario siempre y ponte en el lugar del otro para no juzgar a la ligera, sino comprender, consolar y servir de acuerdo con tus capacidades, pero hazlo sin aplazamientos, tal como el Maestro Jesús nos enseñó. 29. Luz del amor. Entre tanto, que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Juan 12:36. Tener la luz del amor en nuestros corazones es la mayor conquista por alcanzar. Sin embargo, el Maestro nos invita a creer en la luz, convocándonos a reflexionar mayores. El razonamiento que da el conocimiento puede hacernos interpretar esas verdades según nuestra forma de ver la vida y las interpretaciones desde nuestra perspectiva. Él nos dice que no basta tener la luz del conocimiento, la certeza nos debe hacer que sintamos la luz en lo profundo del alma y por eso alcanzar el nivel de ser hijos del amor, que es la verdadera luz. El conocimiento y el amor son las dos bases fundamentales para alcanzar la plenitud, pero muchas veces van por caminos diferentes. Hay conocimientos que te alejan de Dios, tornándote ateo o materialista, y otros te acercan a Dios cuando hay humildad en el alma para interpretar descubrimientos y verdades en las leyes que rigen el mundo material, como también hay sentimientos que son maravillosos que sentimos por personas, animales, plantas, objetos, pero no es el amor del que nos habló el Maestro amado. Todo lo que creemos que es amor a veces es apego, apasionamiento, pero no es amor. El amor que es luz es aquel que brilla desde lo profundo del alma y se da sin esperar. No quiere controlar, da libertad, es atrayente, no riguroso, no exige, es desinteresado, domina sin ser severo, amable, pero equilibrado, confía, pero no se enceguece. Por eso,
El amor más puro que visitó la tierra fue el Maestro Jesús, el amor no amado. Se entregó y no fue comprendido. Él amaba a la humanidad y por eso se sacrificó, abandonando los pasajes perfectos de su estancia espiritual para venir a la tierra a mostrarnos el camino, la verdad y la vida en toda su grandeza. Dejó las bases para que después viniera el Consolador a recordar su mensaje, ampliar las verdades enseñadas y a revelar las leyes espirituales que fueron incomprendidas. Tener la luz no significa que la luz te ilumine. Hay que comprenderla, asimilarla y llevarla a lo profundo del alma para que sea una conquista real que nadie te pueda quitar. Sé bueno contigo mismo. No dejes pasar la oportunidad que te da la vida. Conoce cada vez más la luz, llévala a tu corazón y la luz estará siempre irradiando el más puro amor. Las ideas y palabras transformadas en obras de amor. Hazlo y serás feliz. Enviado de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Juan 12:44. En toda empresa organizada, sus representantes hablan, explican, presentan los proyectos o los artículos con certeza y seguridad, despertando en los clientes confianza en el producto o proyecto, que no es del representante, sino de la empresa que representa. Así el Maestro Jesús nos enseña que Él es el enviado de Dios y viene a cumplir su voluntad. Su mensaje es muy directo. Él no es Dios, Él fue enviado por Dios y vino a enseñarnos la existencia de un Dios amoroso, justo y bueno, muy diferente al Dios vengativo y cruel, jefe de ejércitos. Sus actos de amor y sus palabras llenas de sabiduría eran coherentes con la voluntad divina. La invitación de hoy es a que nos identifiquemos con el mensaje consolador de la verdad propuesta por los espíritus superiores, comandados por el Espíritu de la verdad, para después meditar profundamente sobre estas revelaciones que ayudan a comprender las leyes divinas y entender que todo lo que encontramos en esta experiencia corporal es momentáneo y transitorio, porque existe antes de uno nacer y queda después de uno parte hacia la vida espiritual, y así lograremos una reflexión concluyente. Dios es el dueño de todo lo que existe y nos lo facilita momentáneamente para que desarrollemos la misión asignada a cada una de las criaturas de su creación. Todos, cuando alcancemos el nivel de superioridad espiritual muy alto, actuaremos en sintonía con Dios para que nuestro prójimo crea en Él y no en nosotros. El ego muchas veces nos hace sentir felices cuando el prójimo cree en nosotros, nos da confianza, seguridad, y se nos olvida que debemos ser los educadores que conduzcamos las almas hacia Dios. Realmente el ego prevalece y gusta de lisonjas y aplausos, que son sus estímulos que ilusionan los sentidos, pero no llenan el corazón. Al pasar una tarea viene otra, porque la obra de renovación de la humanidad no es de emociones y de pareceres, es de constancia perseverante en el amor sentido y vivido que impregne a las almas de las más grande pureza de intenciones y que sustente el continuar por la senda del perfeccionamiento del alma, que es lo que debemos cuidar. Haz mucho bien, porque solo el bien te hará feliz. No importa que no comprendan tu actuar, sé coherente, siempre para que a los buenos les despiertes la fe y a los demás les despiertes el respeto a tu fe. Número 31, el mayor. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Juan 13:16. La escala evolutiva es infinita en posibilidades y siempre Dios nos da la oportunidad de alcanzar la plenitud espiritual. Dios es el creador de todas las cosas y lo creado nunca podrá ser igual a Él. La perfección absoluta es la del Creador y los espíritus alcanzarán la perfección relativa. El amado Maestro nos invita a trabajar y nos da el ejemplo en estos versículos donde lava los pies a los apóstoles y les invita a que hagan lo mismo, enseñándoles que el mayor de todos es el que sirve a todos con amor.
Aprender a perfeccionarse espiritualmente a través del servicio es una enseñanza muy difícil para muchos, porque el servicio es doblegar el orgullo para unos, otros no sienten empatía por las necesidades de su prójimo, otros no sienten solidaridad ni igualdad en sus corazones, y ahí la dificultad. Cuando comprendamos que la ley de la palingenesis nos mueve permanentemente del rol en el escenario terrestre, siendo los mismos espíritus y con reencuentros más comunes de lo que pensamos, tenemos la certeza de que no nos encontramos con las personas por casualidad, y en esa convivencia lograremos pulir las aristas del alma que está aprendiendo a amar y a educar sus emociones e instintos, y así nos perfeccionaremos. El siervo no es mayor que su Señor. Enseñanza maravillosa de humildad. Eduquemos nuestro ego para que no sea el obstáculo en nuestro peregrinar evolutivo, donde tenemos que sentir en el corazón que, así como nunca podremos en su rol ser más que nuestro Padre o nuestra Madre corporal, asimismo sucede con Dios, inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Nuestra mente y razonamiento no alcanzan a profundizar esa respuesta que, deshumanizando a Dios, le da una connotación diferente de su inmanencia en nosotros por siempre. Cuando tengamos un nivel de conciencia superior, podremos con certeza sentir a Dios y vivir con Él, para hacer su voluntad y no la nuestra. Esa es la verdad que debe sentir tu mente y tu corazón. 32 niveles. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: ¿a dónde yo voy? No me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Juan 13:36. La vida más allá de la vida corporal es actuante y plena, y podríamos confirmar que hay niveles diferentes de acuerdo con las conquistas morales alcanzadas por cada espíritu. Esa escala va de lo inferior a lo superior, o de lo impuro a la pureza trascendental, en una variedad de matices muy extensa. El desarrollo intelectual es importante para la comprensión de las leyes divinas. Sin embargo, son las conquistas morales las que realmente posicionan al espíritu en un nivel de superioridad o inferioridad espiritual. Jesús, el Maestro, es el espíritu más puro que ha encarnado en la tierra. Su nivel es muy grande en la escala evolutiva y dejó parámetros morales que sirven de referencia para saber la calidad espiritual que cada ser ha alcanzado. Por eso es el modelo moral para la humanidad. Al expresarse a Pedro: ¿a dónde yo voy? No me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Está enseñando que en ese momento él iba a partir de la tierra, y para Pedro no era la hora cierta para su liberación corporal. También le enseña inexorablemente que las leyes de la vida le harán cumplir el fin de su ciclo vital. Por otro lado, podemos ver que también muestra un trasfondo en el que todos evolucionaremos tarde o temprano, por los requerimientos de la ley del progreso que nos estimulan a seguir la marcha ascendente hacia la pureza espiritual, que es la perfección. El Maestro está en un nivel de pureza, pero enseña que nosotros en un mañana lo tendremos. Para lograr la pureza del alma es importante que cumplamos con conocer qué imperfecciones existen en nuestra alma, estudiar para comprender los defectos o imperfecciones y saber cuáles son las virtudes o cualidades que les deben quitar espacio en nuestro ser. Comenzar el proceso de autoeducación para iniciar la reforma interior y transformarnos en lo que debemos ser con coraje y valor. Muchos seres humanos están bien y se sienten bien con lo que son, con el nivel moral en que se encuentran. Eso se debe al desconocimiento de las leyes espirituales que llevan a la conquista verdadera por la vivencia de la verdad. La vida prosigue, es un permanente transformar. No te detengas en la comodidad de tu razón y logra que el sentimiento te estimule a ser el seguidor de tu Cristo interior. Numeral 33. Promesa. No dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan 14:18. La promesa que hizo el Maestro Jesús de no dejarnos huérfanos se cumplió cuando el Padre envió al Espíritu de la verdad, que es el Santo Espíritu.
Grupos esperan su retorno en forma física, idéntica a la que tuvo en su experiencia corporal, lo que es imposible por cuestiones genéticas. Con esa interpretación material de su compañía, desdibujan el verdadero sentido de sus palabras. Después de su crucifixión, Jesús demuestra que la vida continúa a través de las materializaciones de su cuerpo espiritual, trayendo a los discípulos el testimonio de la inmortalidad. Jesús vive y vivirá, y solo estará con los que se sintonicen con su amor y sabiduría. Él nos ama a todos, pero no todos estamos en su compañía, por lo distante que estamos moralmente de la vivencia de su enseñanza de vida eterna. La doctrina espírita es la luz que ilumina hoy tu momento evolutivo. No pierdas el tiempo, profundiza los conceptos, investiga las enseñanzas e indaga sobre sus fundamentos para que tu razonamiento entre en una sintonía vibratoria con los guías espirituales de la humanidad que en representación de la verdad te asienten y esperan con tranquilidad tu despertar interior, y así podrás ser el artífice de la paz y de la verdad. Muchas creencias y religiones sienten que las verdaderas es respetable. No hay que confrontarlas. Dedícate al conocimiento que desarrolla tu fe y te estimula la espiritualidad por la lucidez que da la doctrina espírita. Desarrolla tu mundo interior con perseverancia, con fe y certeza que en la medida que lo logres, contarás con el amor de Dios porque te habrás sintonizado con Él por el mucho amor que das. Cuando el hombre más estudia, más se da cuenta de lo magnánimo que es Dios y que ante la grandiosidad de la creación somos un pequeño átomo con responsabilidades precisas por ser creados por Dios. Engrandécete en tu pequeñez para que seas el que acompañe a los que se sientan huérfanos en sus vidas y mostrarles el camino que todos podemos transitar si hay el esfuerzo y la buena voluntad que da la fe en ti, como la criatura creada para amar, la fe en Dios, por darnos tanto amor y oportunidades, y la fe en el Maestro Jesús, por ser el amor, modelo y guía para tu vida y la de los demás. Este es del título La Promesa. ¿Algún comentario? Cuando menciona que nos ama a todos, pero no me acuerdo si decía que Jesús nos ama a todos o Dios nos ama a todos, eso sí no me acuerdo. Pero que no todos estamos en la sintonía, o sea, no todos estamos en la sintonía de poder tener armonía al estar, digamos, teniéndolo presente. Sí. Muchas gracias, Pepe. Tenemos aquí el siguiente numeral, que es el 34. Amar, pero amor indispensable. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14:21. Amar la verdad y conocerla, y ahí la diferencia en la asimilación de las ideas. El gran problema de la humanidad es que desconoce la verdad, tiene más bien fe en las creencias. Buscar la verdad es una inquietud que nace de la madurez moral, lograda por hombres y mujeres que, con avidez y perseverancia, investigan, estudian, meditan y concluyen verdades relativas, no absolutas, propias de almas imperfectas. Con sus hallazgos se identifican y aman los conceptos, preceptos e ideas concluyentes. Ese es el significado del guardarlos en el corazón para vivenciarlos. Las verdades, cuando se comprenden y se guardan en el corazón, se transforman en mandamientos que son órdenes impostergables, necesarias para la felicidad y la paz. Conquistar ese mundo íntimo desconocido y conducirlo hacia la luz del conocimiento para lograr que se transformen en cualidades reales que beneficien la iluminación verdadera. Practicando las enseñanzas estamos demostrando que hay el deseo que despierte la voluntad, sintiendo el llamado a ser instrumento de la verdad, consoladora en los corazones desorientados y sin esperanza. Cuando el Maestro promete que se manifestará a que cumpla los mandamientos y los guarde, señala como indispensable el amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo
Es el mandamiento mayor. Hoy es deber ineludible cumplirlo. No esperes que tu prójimo lo practique o no. Ellos responderán ante las leyes divinas. Tú eres el que está llamado a ser el mayor de todos, por el mucho amor que dé donde quiera y con quien quiera que estés. Jesús ama a sus ovejas y busca a las extraviadas para llevarlas al rebaño. Tú sé el que colabore con su misión de llevarlas hacia el Padre que le envió. ¿Algún comentario? Cuando estaba diciendo lo de las ovejas, se me venía a la mente cuando decía que los sanos no necesitan médico, sino que se tenía que dirigir en el sentido de rescatar a quienes estaban enfermos. O sea, tenían enfermedad en su alma. Muchas gracias. O sea, no era que estuviera dejando de lado a los que estaban sanos, sino que ellos no podían ser una prioridad. O sea, porque estaban bien. Sí. Muchas gracias. Dice en numeral 35, el Consolador. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. La promesa del amado Maestro es que no nos abandonaría, porque pediría al Padre que enviara al Consolador. La venida de el Espíritu Santo es una promesa que ha tenido muchas interpretaciones, pero al meditar sobre lo expresado, observamos que la palabra santo tiene el siguiente significado, que está dedicado o consagrado a Dios, y por otro lado no es persona, es espíritu. El Maestro hace la promesa, pero está claro que Él no es el que enviaría el Consolador, sino que sería Dios, pero lo enviaría en nombre del Maestro Jesús. La revelación espiritual que viene desde los cielos, que es el mundo espiritual superior, a través de las voces de los inmortales y guiados por ese ser superior llamado Santo Espíritu o Espíritu de la Verdad, nos enseñará todas las cosas en primer lugar, es decir, enseñará las verdades sobre esa vida en el reino de los cielos y las leyes que lo rigen en ese mundo real, objetivo y actuante, de donde venimos antes de nacer y retornaremos después de cumplir el ciclo vital del cuerpo físico. Y basándose en esas verdades, nos recordará en segundo lugar todo lo que Él dijo y enseñó con palabras que no fueron comprendidas y fueron tergiversadas por los intereses materiales y por interpretaciones sin elevación moral. La doctrina espírita, revelada por el Espíritu de la Verdad a la humanidad, fue codificada por el profesor Hipólito León de Nizar Ribail, quien ordenó los cuadernos que le dieron sus amigos, donde se recogían las enseñanzas de los que vivieron en la tierra y ahora hablaban a través de los intermediarios mediúmnicos. Él ordenó, indagó, reflexionó, comparó y sin ideas preconcebidas plasmó las verdades reveladas en esa magnífica obra que son los libros de la codificación espírita. La doctrina espírita necesita ser difundida en su esencia, que está acorde con todos los tiempos. Porque sus enseñanzas filosóficas y morales se basan en las leyes divinas. Hay teorías y conceptos modernos y el verdadero divulgador debe tener un sentido común muy desarrollado y una madurez psicológica apropiada para poder interpretar sin desdibujar la esencia. De lo contrario se expondría al ridículo y a la burla de los negadores radicales, materialistas, extremos y religiosos fanáticos. El verdadero divulgador del mensaje consolador que propone la doctrina espírita debe sintonizarse con el Espíritu de verdad y su equipo espiritual para que le inspiren y conduzcan por los caminos de la ampliación de las grandes enseñanzas, sino el de la interpretación que muchas veces hacen bajo el prisma de las imperfecciones humanas. Tú, que estás en las filas espíritas, estudia detenidamente las enseñanzas reveladas, medítalas profundamente, aplícalas a tu vida para que sientas la fuerza del mensaje en tu alma y así lograrás difundir el mensaje con autoridad por la coherencia y la trascendencia que transmitas a las almas que te buscarán para recibir el consuelo y la paz que dan las respuestas y las razones. Tú necesitas el mensaje espírita, porque tu alma
Siente un vacío, un ansia de la verdad. Llegaste antes que otros porque ellos también te encontrarán. Y tú debes llevarles el mensaje con sencillez y amor para que calmen la sed de amor y paz que necesitan en su ser. El espírita que abandona su puesto de trabajo no ha entendido el mensaje en su esencia, o se desmotivó porque no vio ni sintió que sus mensajeros eran sinceros de verdad. Es hora de despertar las conciencias. Trabaja incesantemente por tu reforma moral y estudia permanentemente para que los peligros del camino no te distraigan y pierdas una gran oportunidad de servir a Dios, para recordarle a la humanidad lo que el Maestro Jesús dijo y enseñó. ¿Algún comentario? Aquí estaba mencionando que la divulgación espírita es acorde a todas las épocas. Y esto lo podemos ver también en los libros de Allan Kardec, cuando se mencionaba que era el principio y que otras cosas iban a venir después, que habían unas verdades o un conocimiento que todavía no estaba disponible, en el sentido de que todavía no estábamos preparados. En cambio ahora hay ciertas situaciones que ya se están aclarando y que no se vieron en los libros de Kardec, pero ahí mismo decía, van a venir después las verdades que están pendientes. Sí, muchas gracias. Numeral 36. El nuevo mandamiento. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 15:12. Un nuevo mandamiento decreta que nos amemos unos a los otros y es más, afirma, como yo os he amado. El amarse los unos a los otros es una de las conquistas más inmediatas a realizar, porque estas en el diario vivir en relaciones con otras personas de distintos niveles evolutivos, con diferentes estados emocionales, con pensamientos cargados de energías diversas y conflictos por las dificultades al andar por los caminos del corazón. Es ardua la tarea, pero debemos iniciarla en el hogar, ahí en ese reducto donde almas afines o desafines se encuentran bajo los vínculos consanguíneos, para limar las asperezas que le impiden pulir el diamante en bruto que se esconde en lo profundo de cada alma. Las relaciones afectivas básicas son el verdadero laboratorio donde el espíritu ensaya el despuntar de los sentimientos y desde la cuna el retorno siente y percibe lo que encuentra en la relación de él hacia la madre que lo amamanta o hacia el padre que lo quiere proteger, sintiendo muchas veces conexión más con uno que con el otro, o a veces sin conexión espiritual. Sintiendo desde ese momento el inicio de un vacío existencial que si los padres no lo identifican y tratan de solucionar con los lazos del amor, el hijo o la hija, problemas diversos tendrán. Por eso, el amor es el remedio para los males del alma. El amor es la solución para todos los problemas familiares y sociales. La vida te presenta siempre el momento oportuno para desarrollar ese sentimiento maravilloso. Eres tú el que no lo sabes aprovechar porque tu alma está enferma y le gusta recibir más que dar. No se da cuenta el hombre en ese estado de conciencia que dándose es que desarrollará su espiritualidad. Educa tu mundo interior replanteando los dictámenes de tu ego, que es indiferente e indolente, temeroso y desconfiado, porque no quiere perder el poder que tiene sobre tu self, y se esconde en la justificación, la comodidad, en los pensamientos, sentimientos y acciones. El Maestro da la orden que nos amemos como Él nos amó, y su amor es el más grande que ha visitado la tierra. Amó a todos cuando comprendía y aceptaba como eran a los que encontraba en su andar. Los discípulos no comprendían y por eso en el versículo 17 de este capítulo les da nuevamente la orden que se amen los unos a los otros, así no alcanzarán a comprender el amor que Él les daba. Hoy, que eres un nuevo discípulo de la verdad consoladora, debes trabajar en tu transformación moral y eso es autoamor. Aprendiendo a amarte podrás amar a tu prójimo y tu prójimo te amará. En esta enseñanza nos señala que nos amemos unos a los otros, pero los otros no te amarán
sino les inspiras confianza y sinceridad en tus sentimientos y en tu actuar. Te podrán admirar por tus diferentes conquistas, pero solo te amarán cuando les inspires amor en sus almas, que tienen sed de buenos sentimientos y purezas de intenciones. Hay mucha decepción en las almas, no seas uno más. Eres espírita, no lo olvides. Muchos te observan y evalúan. No los decepciones, porque necesitan ejemplos que les ayuden en su crecimiento espiritual. Son almas que necesitan un buen educador. ¿Algún comentario? Efectivamente, como estaba mencionándose, que el amor es la solución para todo. Por ejemplo, que es egoísta, que acumula solo para sí mismo. Si tuviera como base el amor, no sería un egoísta, sino que pensaría en los demás, se pondría en el lugar de los demás, diría, no quiero que a mí me hagan lo que yo no quiero, perdón, no quiero hacer lo que no quiero que a mí me hagan. Entonces, sí es bastante lógico que el amor es la solución, y parecería que es una utopía, pero en realidad no es una utopía. Simplemente vamos acercándonos, estamos lejos, pero nos vamos a ir acercando. Entonces, conforme va pasando el tiempo, vamos a plasmarlo como una realidad. Y es... en un caso exagerado estaríamos hablando, por ejemplo, de un político que solo agarra para sí o para quienes son sus seres allegados, entre comillas. Pero tenemos los ejemplos también de políticos que son honrados y que dicen, esto no es mío, esto lo tengo como algo que tengo que administrar. Y efectivamente lo que hemos aprendido de lo que Dios nos da, que no es precisamente de nosotros, sino que es para que lo administremos. Muchas gracias. Dice numeral 37, amigos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan 15:15. Lo valiosa que es la amistad, enseña el maestro, la verdadera amistad que nace de la confianza. El amigo es aquel que acompaña en las horas, no critica, no señala, acepta las imperfecciones del otro, porque esa energía que da la amistad verdadera se siente en el alma y se interpreta en los sentimientos. Podrías decir que hay amigos y amigos. Los primeros son aquellos que afinizan con un estudio, un vicio, una ideología, etc. Solamente mientras permanece el punto de afinidad hay amistad. Cambiando estos, la amistad se va diluyendo con el pasar de los tiempos. Los segundos pueden aparecer en cualquier circunstancia de la vida sintiéndose afinidad y aumentando esta con el transcurrir del tiempo. Inspirando confianza, buen diálogo y simpatía en los pareceres. Hay amigos que son encuentros de un ayer, ya conquistado, por ello lo reencontraste. Sé amigo de todos tus amigos y hermano de tus hermanos para que amplíes tu influencia espiritual y moral y puedan escucharte y comprenderte. Porque tu tarea es ser bueno y caritativo para con todos. Ellos tomarán tu ejemplo como referencia para hacer su propia labor y así estarás ayudando al mundo para que sea mejor. Recuerda, tus amigos tienen sus amigos, que quizás no los conoces. Sé prudente e identifica cuáles son los que te aportan a tu crecimiento espiritual y dales el cariño que necesitan para que nunca caigan en soledad, por el sentimiento que queda grabado en lo profundo del alma y aunque lejos, siempre esa energía viva estará. Jesús, el amado amigo, nos brinda su amistad porque nos dio a conocer la verdad que aprendió del Padre. Hoy, tú recibes el mensaje de la verdad consoladora.
Conviértete en la inspiración y la confianza de todos, para que así te vean como el gran amigo en quien pueden confiar. Francisco de Asís se rodeó de amigos que se convirtieron en sus discípulos al verle y sentirle su transformación moral verdadera y sincera. Les influenció tanto que se transformaron en los mensajeros por el mundo del amor de Dios y por la fuerza que da en el alma vivenciar la buena nueva, que es el Evangelio de Jesús. Síguele en el silencio de tus reflexiones y en el sentir de sus sentimientos nobles, para que retomes tu andar por los caminos llenos de lavanda que perfumarán tu alma. La lavanda es el amor, es la esencia que tu alma debe siempre exhalar para perfumar tu vida y la de tu prójimo. ¿Algún comentario? Aquí estaba mencionando lo del siervo, que no es como el amigo, porque digamos el siervo solo es como que estuviera recibiendo órdenes o estuviera solamente al servicio del amo. Entonces me venía a la mente una película de Ben-Hur, donde este personaje tenía un siervo que él le decía: mira, yo siempre te rindo cuentas a ti y no me robo nada de lo que te pertenece, sino que velo por tus cosas. Entonces Ben-Hur le dijo: yo a ti no te veo como un siervo, sino que te veo como un amigo, como un compañero. Entonces ahí tenemos, digamos, un ejemplo de lo que se estaba leyendo. Muchas gracias. Dice el numeral 38, rechazados. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15, 18. Si el mundo te aborrece y te rechaza es porque no te entiende o comprende, o no está preparado para la enseñanza que impartes. El maestro en este versículo enseña que esos rechazos no deben afectar tu ego, no debes dejar que te alcancen los dardos de los intereses, del orgullo y del fanatismo. Sé prudente en el hablar y directo al expresarte, apoyándote en tu vida coherente que inspirará el respeto, así piensen diferente a ti. Él fue aborrecido y despreciado antes que los discípulos, y por eso les advertía sobre las piedras del camino, que había que esquivarlas pero no tropezar con ellas. No te defiendas de las persecuciones y calumnias verbales que en estos tiempos abundan. Trabaja sin descanso, sea agradable y bueno para con todos, y podrás conquistar almas hacia un solo redil, el de esperanza y la fe. Tú dirás: qué difícil, pero te has preguntado cómo lo logró el pobrecillo de Asís, que fue rechazado, aborrecido y expulsado del seno familiar por mostrarse diferente y sincero discípulo del amado Señor Jesús de Nazaret. ¿Cómo logró que le respetaran y le siguieran primero 5, después 10 y así llegar a miles? Él lo logra, porque se transforma en el émulo del Maestro, sintiendo los desprecios, las críticas y las burlas, como las condecoraciones que dan los que no saben amar porque no saben respetar. No se enfrentó a nadie, silenció. No se detuvo en los comentarios mordaces, siguió trabajando y sirviendo. Le humillaron y él se transformó en el siervo de todos. Hoy, si tú ves muy lejos los parámetros morales dejados por el Maestro Jesús, imita a Francisco, el amigo amado que más cerca de tu alma está. No dejes que las distracciones, los abrojos y las piedras del camino te distraigan. Inicia en el hogar. Tienes a esa gran escuela que es tu familia. Continúa en el círculo social en el que te desenvuelves y así estarás entre el grupo de los bienaventurados que serán llamados hijos de Dios. ¿Algún comentario? Aquí cuando estaba mencionando de las persecuciones y calumnias verbales, dando el ejemplo de Francisco de Asís, que él tuvo esas persecuciones, esas calumnias, incluso seres cercanos o familiares que se alejaron. Mencionaba que él no le daba importancia a esa situación de las calumnias y las persecuciones verbales, sino que él se concentraba en estar haciendo el bien. Para él, digamos, estar ocupando el tiempo en hacer el bien
era algo que valía la pena, algo que era productivo. Y no era que él estuviera buscando un reconocimiento, sino que él lo que buscaba era sentirse bien haciendo el bien. Parecería que es una redundancia. Entonces, que de ahí empezó a tener seguidores y no era por fama o por orgullo, sino que simplemente sentían la bondad de él y querían seguir ese ejemplo. Entonces ahí tenemos una excelente enseñanza que podemos aplicar. Muchas gracias. Dicen, numeral 39, responsables. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Juan 15:22. La responsabilidad que da el tener el conocimiento de las leyes del bien es muy grande. El maestro en este versículo, con su misión de venir a la tierra y con su palabra llena de sabiduría, enseñó la verdad. Por el hecho de haber escuchado esa verdad, ya hay una gran responsabilidad en los actos. El maestro nos habla de grado de responsabilidad en la aplicación consciente de que se debe tener del conocimiento de las leyes divinas. Los pensamientos generan palabras y sentimientos y estos acciones. El mensaje espírita nos brinda reflexiones que llevan a medir en la aplicación de las verdades reveladas por los inmortales en nuestra vida. Esa es la gran responsabilidad que tenemos de poder tener una fe razonada, basada en hechos y sostenida en una moral cristiana. Las leyes divinas están inscritas en la conciencia de cada ser humano. Sin embargo, como hay muchos en estado de conciencia adormecida por el ego que es dominante, la doctrina espírita viene a través de la razón a que conquisten la fe que les hará modificar su verbo, sus sentimientos y a sentir la fuerza de las leyes divinas que les guiarán a transitar con menos equivocaciones y más conquistas. Todo lo que tu alma genere hacia lo exterior repercute en tu prójimo, y esto te traerá efectos proporcionales a la intensidad moral que tu alma irradie en sentimientos de acuerdo con la enseñanza. Haz a los otros lo que te gustaría que te hicieran. Desde el momento que conoces la doctrina espírita, ya tienes un conocimiento que te hace ser diferente en los conceptos y en la visión de la vida. Si esto no te sucede es porque tú entraste a conocer la doctrina, pero la doctrina espírita no ha entrado en tu razón ni en tu corazón. La ignorancia atenúa la responsabilidad, pero no la anula, porque claramente en la pregunta 621 de la magnífica obra del Libro de los Espíritus nos aclaran los guías de la humanidad que las leyes divinas están inscritas en la conciencia. Por ese motivo, por más primario que sea el ser humano, él tiene incipiente las reglas del bien actuar y del bien sentir. Atenúa los actos fallidos, pero no los anula. Mientras que aquel que está en un nivel más alto de conocimiento y comprensión de las verdades de las propuestas formuladas por el amado Maestro Jesús y por la filosofía espírita, es mucho más responsable por su comportamiento, palabras, sentimientos y pensamientos que irradie y los efectos que genere en las almas que comparten la experiencia terrenal. Deja huellas luminosas donde estés a través de tus actos de amor y de paz. ¿Comentario? Aquí, como estaba mencionando lo de los responsables, por el conocimiento espírita que nos va dando conciencia y efectivamente, como se mencionaba, tenemos más conocimiento y estamos más conscientes de lo que está pasando y tenemos mayor responsabilidad. Y mencionaba también que dependiendo cómo estemos tomando el conocimiento también, porque es una situación de que hay que aprovechar el conocimiento, no dejarlo así como algo que no está dando frutos. Y entonces ahí nos vamos dando cuenta de que tenemos que estar aplicando lo que vamos aprendiendo. Sí, muchas gracias. Es el numeral 40, vencedores. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. La paz que da la fe, la confianza en el cumplimiento de las leyes divinas y tener
Esa certeza que Dios es perfecto fue la enseñanza impartida por Jesús a sus discípulos, pero ese mensaje era universal, instructivo y edificante para la humanidad. Cuando el ser humano comprende la verdad de las leyes que rigen la evolución, cambia la visión de la vida y por eso conquista su paz, no la paz que da el mundo, sino la paz interior, la paz de conciencia. Cada alma vive las aflicciones necesarias para su crecimiento espiritual. Ellas están relacionadas a cada ser, por ser proporcionales a los merecimientos adquiridos en la utilización del libre albedrío. Realmente en la tierra no hay seres perfectos, por consiguiente, cada individuo tiene alguna imperfección que le hace ser único y su proceso de evolución espiritual es diferente al de los demás seres humanos. Lo que le sucede a una persona no le sucede a nadie más, aunque sean parecidas las situaciones por la asimilación e interpretación que se hace de los hechos y de los acontecimientos. El Maestro Jesús venció al mundo con el conocimiento de las leyes divinas y su vivencia nada le hacía sufrir. Él solo comprendía y amaba con un poco de nostalgia porque los equivocados hacían que su transitar fuera más lento, perdiendo un valioso tiempo. Él venció al mundo con su luz y amor, es decir, con su conocimiento y sentimiento. Por eso invita a que confiemos en Él, su palabra de vida eterna. Cuando uno acepta el mensaje es porque está con una madurez del sentido moral que se adquirió en la trayectoria reencarnatoria vivida, y hoy el espíritu muestra las necesidades de fe y de verdad. El verdadero espírita que adquiere su convicción por el estudio metodizado de la doctrina codificada por el maestro Allan Kardec vivirá en paz por el llamado que ésta le hace a la razón y a la educación del corazón, y así vencerá sobre las aflicciones que como imperfecto tendrá que experimentar. No te detengas en el charco que dejan las lágrimas de las lamentaciones ni en la queda de los reclamos. Estos dejan el alma inquieta y vacíos en lo profundo del ser. Conquista tu paz, comprendiendo a todos los que de forma diferente también buscan su paz. Si están equivocados o no en la senda que escogieron, respétales su decisión, y si no puedes darles una palabra amiga que les oriente, ora por ellos, porque tarde o temprano tomarán la senda correcta de las leyes que conducen hacia la divinidad. ¿Un comentario? Aquí cuando estaba hablando de la madurez del sentido moral, nos está dando a entender que conforme vamos reencarnando y poniendo en práctica ese plan que traemos, y sobre todo cuando estamos teniendo conciencia de lo que va a tener consecuencia cuando estamos obrando mal, entonces ahí es donde estamos confirmando lo de que dependiendo el entendimiento que vamos teniendo conforme la madurez moral que vamos queriendo aplicar. Gracias, Pepe. Vamos a finalizar así el día de hoy esta lectura del libro Yo Soy la Verdad. Vamos a hacer la oración final. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.